Vengo a ti, Señor, cámbiame de nuevo, por la gracia que encontré en ti. Y ahora cerca
Le damos gracias por la bendición de oír buena palabra aquí en la capilla. Con esta expectativa, entrego el micrófono a Atahualpa. Bendígale, bendiga a nosotros. Amén. Te amo. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin palabras ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mi mano. Tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. El que acabo de leer es un poema que utilicé para conquistar a quien hoy es mi esposa. Lo malo fue que después de unos días ella se dio cuenta que es el poema que recita Robin Williams en Patch Adams. Hoy tengo el privilegio de hablar, de reflexionar, que reflexionemos juntos de un poema un poco más afortunado. Es decir, un poema que sí cumple el propósito por el cual fue recitado. Me refiero al Salmo 19 y permítanme leerlo de una traducción que conserva un poco más ese sabor a literatura. Dice esta traducción así: los cielos proclaman la gloria de Dios. Pregona el firmamento la actividad de sus manos. Un día le pasa el mensaje a otro día. Una noche le informa a otra noche. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz, a toda la tierra alcanza su discurso. A los confines del orbe su lenguaje. Allí le ha plantado una tienda al sol, y él, como un esposo, sale de su alcoba, contento como un héroe al recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega hasta el otro extremo. Nada se esconde de su calor. La ley del Señor es perfecta, devuelve el respiro. El precepto del Señor es fiable, instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, da luz a los ojos. El respeto del Señor es puro, dura para siempre. Los mandamientos del Señor son genuinos, justos sin excepción. Son más valiosos que el oro, que el metal más fino. Son más dulces que la miel que destila un panal. Aunque tu siervo se alumbra con ellos, y guardarlos trae gran recompensa, las inadvertencias, ¿quién las percibe? Absuélveme de culpas ocultas, de la arrogancia preserva a tu siervo, para que no me domine. Entonces quedaré íntegro e inocente de grave pecado. Que te agraden las palabras de mi boca. Acepta mi meditación. Señor, roca mía, redentor mío. Amén. Digamos preliminarmente que este salmo habla de darle la gloria a Dios y de proclamar su obra. Así lo han entendido muchos lectores, así lo han percibido quienes lo han interpretado en otras ocasiones. Algunos han señalado inclusive que el Salmo 19 sugiere a los oyentes un caminar en el temor de la majestad de Dios. Parece que el salmista logra ese propósito al explorar poéticamente dos elementos de la creación de Dios: el universo y la ley, ambos creados por Dios, aunque de maneras un poco diferentes.
Es posible que usted se esté preguntando hoy al iniciar con poemas y leer de esta manera el Salmo 19, que ese lenguaje metafórico, que ese lenguaje poético no da o no lo usamos normalmente para este tipo de afirmaciones. Estamos más acostumbrados a predicaciones que enseñan, que instruyen y que tal vez hablar de un salmo puede sonarnos un poco extraño. Mis estudiantes de hermenéutica de estas semanas que pasaron estuvieron, no digamos aterrados, pero digamos que les tocó el arduo trabajo de estar pensando en metáforas, de estar pensando en símiles, comparaciones. Y es que efectivamente el Salmo hace ese uso de ese recurso. Ofrece este tipo de lenguaje, aquel que compara de una manera abreviada, aquel que relaciona cosas que normalmente nosotros no relacionamos, aquel que llena lagunas semánticas, o en palabras un poco menos académicas, eso que no alcanzamos a expresar, eso que sentimos que no podemos decir fácilmente y hacemos uso o recurrimos entonces a las metáforas. Alguien podría decir que ese lenguaje, que este tipo de lenguaje es más bien un ornamento, es como querer hacer del discurso un asunto de retórica. Sin embargo, permítanme señalar que creo que el Salmo va más allá de simplemente organizar su discurso de una manera bonita. Leer el Salmo considerándolo no como un discurso adornado, sino como una expresión a través de metáforas de algo que normalmente no podemos decir. Leer el Salmo así sugiere que cuando no podemos encontrar palabras para describir la magnificencia de Dios, podríamos utilizar entonces otras formas particulares de hacerla. La poesía se vale justamente de ello. Tenemos ideas para expresar algo, pero tenemos que estirar esos significados porque no lo logramos plenamente. El Salmo abre diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Es como si el autor introdujera a esos personajes colosales, gigantes, que están ocupados en hablar. De repente, sin la introducción que caracteriza a los salmos, como voy a cantar sobre tal cosa, o alabemos, cantemos, bendigamos, el poeta simplemente arranca, simplemente inicia. Sus personajes ocupan el escenario y solo hasta el final se va a escuchar su voz. ¿Cuáles son esos personajes que nos hablan? Pues en primer lugar, cielo y firmamento, espacios personificados. Luego, días y noches, tiempos personificados. Y la actividad de estos cuatro personajes es hablar. Ellos cuentan, anuncian, murmuran un discurso, pasan una información. Y nuestras mentes formadas en métodos científicos, lógicos, se preguntan, y bueno, ¿y cómo hablan los firmamentos? ¿Cómo hablan los cielos, la noche? El texto dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. No es lenguaje, y sin embargo es lenguaje, es lo que parece decir el salmista. Seguramente que los estudiantes de primer año estarán pensando en su profesor de gramática y redacción, que probablemente diría algo como, bueno, este lenguaje no tiene palabras ni lexemas, no tiene sentencias ni sintagmas, ni siquiera tiene sonidos o fonemas, esas cosas que los profesores de gramática y redacción nos hacen confundir y nos dificultan la vida. Pero lo que el salmista simplemente está diciendo es, aquí hay un lenguaje sin esas características, un lenguaje que sin embargo se propaga por todas partes, que alcanza hasta el confín del mundo. Es inteligible, pero nadie puede alegar lejanía. Nadie puede decir que es una lengua extranjera que no conoce, que es un segundo idioma que necesita aprender en English online, ¿no? Online. Creo que el objeto entonces del mensaje se podría resumir en dos palabras: gloria y acción. Los cielos dan gloria a Dios, el firmamento anuncia esa obra.
Se trata de una manifestación de ese Dios supremo, ese Dios de la creación. Espacios y tiempos dan la gloria a Dios, revelan a Dios en acción. Recuerdo las palabras de Isaías, cuando ve también una manifestación de ese Dios soberano, allá en el capítulo 6, esa escena tan maravillosa en la que hay serafines que proclaman. Isaías necesitó todos esos elementos. Nuestro salmo dice que simplemente los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No es que haya una obra en el firmamento, sino que Él mismo se presenta como obra. Es como cuando nosotros decimos, ese comentario se ve que lo hizo Santiago, o ese comentario se nota que viene de fulanito de tal. En 4 versos el salmista despliega todo el universo, y hay una magnífica paradoja. La creación canta un himno sin palabras, y ahora el salmista lo hace cantable para que en el mundo se difunda. Ese gesto de la naturaleza, ese gesto pantomímico, ese gesto es traducido en un himno humano con muchas palabras. Y el autor continúa, hace aparecer en escena otro personaje magnífico, aquel que recorre el espacio celeste y por su acción se define el día y la noche. El salmista usa la imagen de un novio saliendo de su pabellón de boda, un hombre fuerte que se dirige en su carrera con el fin de describir el sol. Yo leí en estos días un manual de estilo, esos libros que pasan por diferentes géneros, tratando de enseñarte a escribir de acuerdo a ellos. Y se proponía un ejercicio, ¿no? Que tomara uno una naranja y empezara a describirla, a interactuar, a mirarla, a vivir con ella, a pensar entonces en un poema a la naranja, en una narración acerca de cómo se pelaba una naranja, esas cosas absurdas que a veces traen estos manuales de estilo. El salmista no tiene una naranja, no está pensando en describir una naranja, sino el sol. Y el poeta lo contempla en manera especial. Es una figura masculina. Es un soldado veloz, gigantesco. Él domina todo el espacio, así como tal vez podemos acordarnos del Salmo 8, ¿no? Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Bueno, esta vez esa descripción que hace poética el salmista tiene unos rasgos bien domésticos, ¿no? Es como si los asuntos cotidianos ahora se llevan a un nivel extremo, a dimensiones cósmicas. El sol tiene una tienda donde pasa su noche. Esa tienda se encuentra en el horizonte y Dios mismo la ha montado allí para él. Se levanta fresco en la mañana, ¿no? Miren esas imágenes. Sale para hacer su recorrido. Casi que uno piensa en la faena nuestra, ¿no? Levantándonos en la mañana, vamos a trabajar, hacemos nuestras cosas hasta que al final descansamos. Pero es el sol el que se está señalando estas cosas. El sol no habla, a diferencia de cielos, firmamento, día y noche. Su acción calurosa es más bien la que traduce ese mensaje universal del cielo y el firmamento. Esa figura móvil, a diferencia de la que nos habían hablado los versos anteriores. Esa figura que conjuga movimiento y calor. Y uno va aquí y se pregunta, bueno, y es que el salmista está en un curso de poética, ¿no? Poética hebrea nivel 1 allá, es que tratando de describir el sol. Sea ese o no el resultado de un ejercicio, yo no se los puedo decir. Me parece que su trabajo exegético cumple el papel, cosa que muy pocas veces nosotros alcanzamos, ¿cierto? Quienes estamos metidos en este asunto, luchamos porque efectivamente consigamos que nuestros oyentes experimenten lo que los primeros lectores habían percibido. Y me parece que lo que el salmista hace sí lo logra. Hace que sus oyentes experimenten lo que él quiso que experimentaran, la maravilla, la majestuosidad de la creación de Dios. Y de repente, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal.
Si no lo notaron, el segundo objeto hacia el que el salmista dirige su atención es la ley, pero lo hace sin transición, sin introducción. De repente irrumpe ese tema nuevo y uno se queda como, ¿qué pasó? No estábamos en ese ambiente poético, ya sentíamos la luz baja, las velas, un buen vino. No, ya no está nada de eso. Ahora pareciera que otra vez está el asunto del ejercicio, ¿no? Si usted me puede colaborar mirando nuevamente estas frases, 6 frases de una regularidad exasperante, como si se tratase de un ejercicio, ¿no? A mi hija en edad preescolar le ponen a hacer planas y ella las detesta, dice que porque la profesora le manda a hacer esas planas. Y aquí nos encontramos con algo casi que así, ¿no? Yo casi que puedo ver al salmista ahí haciendo las planas, porque noten, la primera columna son ¿qué? Sinónimos de la ley. ¿Puede ayudarme? La ley, el testimonio de Jehová, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. 6 veces sinónimos de la ley. En la segunda, la creatividad del salmista así como que se quedó en ceros, se le fue la musa, porque todas son Yahvé, 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 ¿no? Esto me alienta a mí. Yo creo que de esta manera alcanzaría a escribir ahora sí un poema para mi esposa, ¿no? Pues si el asunto es así, tal vez sí lo logro. En la tercera son adjetivos que describen esa ley. Entonces es perfecta, es fiel, son rectos, es puro, es limpio, son verdad. Luego luego hay una cuarta columna que habla como de qué es lo que hace, ¿no? Otra vez los profesores de gramática dirían que son participios. Nosotros no nos metemos con ese asunto y simplemente vemos esa relación, ¿no? Convierten, hacen sabio, alegran, y finalmente como hacia quienes va dirigido. 6 veces. Está bien, bueno, salmista, se le estaba acabando después de semejante genio de poesía en los primeros versículos, pues aquí como que estaba perdiendo, y entonces empezó a utilizar esto. Yo creo que no se trata de eso. La regularidad de las frases resalta no solamente el qué se dice, sino también y primordialmente el cómo se dice. El orden que establece la ley se hace más patente, se percibe plenamente en la manera como el salmista lo presenta. Note que el salmista imita o más bien transmite esa forma, en su forma de proclamar el mensaje, lo que finalmente dice la ley. Debo admitir que yo no puedo recordar la última vez en que escuché un sermón que hiciera eso, ¿no? Incluyendo los míos, obviamente. Normalmente hablamos de la ley en términos de enseñanzas, instrucciones. Nos limitamos a dar información sobre las leyes, qué son, por qué debemos seguirlas. El salmista las describe poéticamente. Entre tanta rigurosidad, entre tantos elementos, 6 allí, con esa orden tan preciso, uno se pregunta algo. ¿Por qué solo 6? ¿Por qué no 7? Pues si estamos hablando de esa rigurosidad, si el salmista se ha aventurado a repetir de esa manera tan precisa, ¿por qué no 7, que es el número que generalmente se atribuye a la perfección? Dejemos el asunto ahí en suspenso un momento. Volvamos a pensar en lo que el autor está diciendo, en esa formalidad, en ese asunto de lo que la ley es para él. Y lo que encontramos es que probablemente no está pensando en el mandamiento a secas, sino más bien en el contenido. Eso hace que diga que la ley es deseable, cosa que a muy pocos escuchamos, ¿no? Él dice, más deseables son las ordenanzas del Señor que el oro inclusive el más fino, más dulces que la miel, que la que destila del panal. Ambas comparaciones, oro como símbolo y medida de valor, y miel como lo más sabroso, apuntan a esa sensación o a eso que está despertando en el salmista. El salmista ve la ley como una parte fundamental y hermosa de la creación. La ley es perfecta, es segura, es recta, es pura, es verdadera y justa. La ley tiene un efecto en nosotros y en ese sentido es buena. La ley, dice el salmista, revive el alma,
hace sabio al sencillo, alegra el corazón, ilumina los ojos. Aquí hay un reto tremendo para nosotros. ¿Será que podemos ver la ley de Dios en esa dirección en que el salmista la está planteando, de esa manera poética, en lugar de verla siempre como instrucciones, como enseñanzas? La tercera estrofa de este salmo y la última señala, o más bien dice así: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El verso 12 introduce una paradoja inesperada. La ley es perfecta, yo no. La ley ilumina muchas cosas, yo antes busco ocultarlas. Aprecio y saboreo la ley, pero no logro cumplirla. De repente es como si el salmista cambiara de tono y se dirigiera a Dios. Usa un título tradicional, ¿no? Tu siervo, el cual parece darle ese sabor, esa clave a la que hay que atender ahora. El salmista se siente humillado por tres cosas que podríamos desarrollar, mencionar un poco, atendiendo a lo que el Antiguo Testamento señalaba de cada una de ellas. Él habla de inadvertencias, en la primera traducción que yo leí, o aquellas cosas que se nos pasan sin saberlas. Habla de pecados ocultos y de arrogancia. La legislación israelita había desarrollado una serie de normas para esas ocasiones en las que nosotros, en un lenguaje coloquial, decimos metimos la pata o nos equivocamos sin saberlo. En efecto, este tipo de delito tenía un castigo, una multa, se debía pagar. Permítame leer dos textos del Antiguo Testamento, Levíticos 5:17, que subrayan justamente esto que el salmista está diciendo. Levíticos 5:17 dice: si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas. Eso es lo que el salmista esa es la palabra que el salmista está utilizando allá. Y lo que dice la ley es que tal persona es culpable y que llevará su pecado, que traerá al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, está diciendo pues en la ley, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación porque cometió por ignorancia este pecado y será perdonado. Y Números en el mismo sentido, dice, el pecado que fue hecho por yerro con ignorancia, y otra vez está allí la palabra, de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová. Empieza a hablar pues de las estipulaciones de esa frente a ese pecado, y luego dice, y les será perdonado, porque yerro es, y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Quiero resaltar con esto simplemente un elemento, y es que aún eso que hacemos sin saber, ese yerro por ignorancia, era visto por la ley como pecado que necesitaba de la expiación. Claro, había un proceso educativo, había un elemento, pero pecado es pecado, decía la ley, podríamos decir que decía la ley. Y el salmista se siente frente a eso humillado. Creo que nosotros coincidimos en igual medida. ¿Cuántas cosas hacemos por ignorancia? La segunda que habla el salmista son de esos pecados que le son ocultos. Dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y es que reconocemos con el salmista que a pesar de que esté estipulado claramente cuál es la ley, ¿quién conoce y comprende todo lo malo que hace? Podríamos amplificar la idea pensando a la manera de Jesús en nuestras malas inclinaciones, en nuestros motivos reprimidos. Claro, usted no le dice todo lo que quiere al profesor cuando le pone esa nota, pero en el corazón lo sintió. Usted no le dice todo lo que está pensando en ese momento a su esposa, pero allí estaba presente. Esas actitudes que ocultamos, eso que nos empeñamos en no ver, por mucha luz que arroje la ley, por muy clara que sea, siempre va a aparecer esa realidad.
Antes que Freud, el salmista ya había denunciado esa capacidad y ese afán del hombre por engañarse a sí mismo. La última cosa, el último aspecto que menciona el salmista es tal vez el más serio, la arrogancia, ese pecado a sabiendas y a conciencia, ese desafío del rebelde. El texto que nosotros citábamos hace un momento de Números añadía, ese que hablaba de los yerros por ignorancia, añadía en el versículo 30 esto: el que a conciencia provoque al Señor, sea natural o extranjero, será excluido de su pueblo, por haber menospreciado la palabra del Señor y haber quebrantado sus preceptos, será excluido, cargará su culpa. El autor del Salmo lo llama pecado grave, y es una palabra que se entrelaza allí con otros de los asuntos que está mencionando. Los antiguos, los padres de la iglesia, comentaban que la soberbia es el pecado máximo, ese pecado visto como acción de desagradar al Señor, de rebeldía. Quienes tenemos hijas en edad escolar sabemos muy bien de qué se trata eso, ¿no? Decimos, hasta aquí puedes llegar, y ponen un pie más allá de esa línea. O no toques eso, y con un dedo lo tocan, ¿no? Eso que se hace buscando desafiar. El salmista entonces habla de esa realidad que todos hemos vivido, de cuando nos rebelamos, cuando queremos nosotros dominarlo todo. Pablo va a hablar de ese pecado que nos cautiva, que nos retiene, del que no podemos librarnos. Y el salmista, frente a esa situación, lo que se plantea es, bueno, ¿y qué podría hacer yo? La pregunta que nos haríamos nosotros es, si esa es la condición del hombre débil, amenazado, ¿qué podemos hacer? ¿Recuerdan ese lenguaje sublime de los primeros versículos con el que cantaba la creación? Ese tono luego objetivo con el que hablaba de la ley. Pues ahora el orante solo le queda un tono personal y angustiado. Señor, líbrame de esto. De ese himno, pues, que podría ser un ejercicio didáctico de cómo hablar del sol, de cómo hablar de la creación, ahora hay una súplica vehemente. Cuando se siente impotente, cuando el hombre no tiene otra escapatoria, clama a Dios recurriendo por su gracia. Implora esa absolución. Dice, sí Señor, la ley es perfecta, tu creación me habla de tu obra, pero yo no. Es allí, justamente, cuando aparece el séptimo y último Yahvé, el que faltaba en la serie, ¿recuerdan? Es cuando se dice, Señor mío, roca mía, redentor mío. Así se clausura oportunamente este salmo. Permítanme sugerir finalmente algunas ideas que tal vez el salmo nos puede proporcionar en esta mañana. Inicialmente decíamos que el salmo procura dar la gloria a Dios y anunciar la obra de sus manos. Creo que podemos seguir sosteniéndolo. Cuando leemos el poema, podemos y debemos abrirnos a ese lenguaje de la creación. Podemos y debemos elevar con el salmista esa voz que alaba al Dios de la creación. Sin embargo, reconocemos que a pesar de lo sublime y majestuoso de esa alabanza, el hombre falla. Podemos pensar en lo atractivo de la ley, tal y como lo plantea el Salmo. Más que una serie de mandatos, de prohibiciones, podemos verla como la voluntad amorosa de Dios, una voluntad que ha sido articulada y que de manera solícita nos indica aquello que es justo y recto. Vista de esa manera, la ley es razonable, es deseable, es valiosa, es sabrosa. Sin embargo, se diría, y Pablo lo va a explotar ampliamente, que no remedia el fracaso del hombre. El hombre vuelve y fracasa, y tal vez su fallo ahora es más grave, porque la ley ha hablado con palabras claras, porque ha sido puntualmente especificado. La ley manda sin dar fuerzas. La ley divide dolorosamente al hombre y le revela su impotencia. Esos delices, esas cosas que cometemos por ignorancia, esos turbios deseos de nuestro corazón. Y frente a todos ellos, lo único que descubrimos es que ese poder tiránico nos avasalla. Pablo dirá que no solo es que estemos enfermos, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero descubierta esa impotencia, descubierto que no hay otra alternativa más que acudir a Dios y pedir auxilio, es cuando se da entonces plenamente esa liberación que Jesucristo realizó para nosotros. Es en la locura de la cruz, es donde se manifiesta ese perdón. Es solamente la acción de Dios que hace inocente e íntegro al hombre. Solo entonces es cuando se puede entonar esta alabanza. El mensaje silencioso y sonoro del cielo llega hasta lo último. El calor del sol penetra por todas partes. La luz y el esplendor de la ley llega hasta lo íntimo del hombre. Dios hace resonar el cielo, da órdenes, formula, pero tiene que además intervenir para rescatarnos. Aunque la ley es limpia, nuestras acciones siguen apareciendo allí. Aunque ilumina, quedan nuestros movimientos ocultos. Aunque es de fiar, sigue pendiente la amenaza de nuestros delitos. La ley nos da conciencia del pecado, pero no nos libra del pecado. Como dijo Lutero, solo cuando el hombre se reconoce pecador es justamente cuando más está dando alabanzas a Dios. La ley nos postra y nos lleva a la confesión que da gloria a Dios. Hoy iniciamos leyendo un poema de amor y concluimos haciendo referencia a lo que podríamos llamar el poema más exquisito que se ha pronunciado, la más bella poesía que se hizo latente en Jesucristo. Su obra nos reveló el mejor poema, el amor más logrado. A la manera del poema de Pablo Neruda, que fue el que leí, hoy seguimos preguntándonos el porqué de ese amor. Nos parece, como Pablo lo señalaba, locura. No tiene un argumento lógico, es misterioso, pero allí está, concreto y puro. Y tal vez, a la manera del salmista entonces, hoy se nos invita a dar gloria a Dios y a anunciar sus obras pronunciando: Señor, roca mía y redentor mío. Amén.